Vamos a dar la bienvenida al representante de, de una parte del sector de trabajadores, empleados. Él es el vicepresidente de la SEDOCUT del Guayas, el doctor Juan Vareles. Saludamos, le agradecemos por estar con nosotros, doctor, y le consultamos, ¿no? Le consultamos, doctor Vareles, ¿cuál es la presencia hasta aquí de su organización? ¿Cuál es el aporte que está haciendo su organización en esta denominada ley eh, colateral, ley de emergencia, o en otras palabras, una nueva ley, según el ministro de Trabajo, doctor arquitecto Patricio Donoso, que no afecta de ninguna manera a la actual ley o al actual Código de Trabajo? Esta prácticamente es una ley para empleados o trabajadores nuevos. ¿Cuál es entonces el aporte? ¿Cuál es su participación en este proceso a lograr la aprobación de esta ley? Bienvenido. Bienvenido, gracias, economista de Chica, licenciado Jorge Escobar. Gracias a Radio Huancavilca por permitirnos en esta mañana dirigirnos al país para justamente decirle lo que usted nos está preguntando. En primer término, queremos decirle que nosotros como CEDOCUT, que somos la organización más antigua del Ecuador, creada en 1938. Nos mantenemos en nuestros principios de defensa de los derechos de los trabajadores. Lo hemos expresado así la semana pasada en la reunión que se sostuvo con el señor ministro Patricio Donoso en su presentación a las organizaciones integrantes del Frente Unitario de Trabajadores. Por supuesto que nosotros estamos de acuerdo con un programa de creación de empleo. ¿Quién va a estar en desacuerdo? Tenemos un desempleo que está por el orden de los 5 millones de habitantes en edad de trabajar. Esto implica indiscutiblemente un problema social que atañe a todos los ecuatorianos y que debe llamarnos a la reflexión, a no solamente a los empresarios y a los trabajadores, sino también al gobierno nacional, a la prensa, a la ciudadanía, a la opinión pública, porque no es posible que un país se siga manteniendo con estos niveles de desempleo. ¿Qué estamos haciendo nosotros, economista Clever Chico? Bueno, en primer lugar, nosotros hace más de 4 años comenzamos justamente a trabajar con un grupo de académicos especialistas en materia laboral, dirigidos por el doctor Julio César Trujillo y otros académicos de distintas eh, facultades, de distintas tendencias. Eh, Comenzamos a trabajar un nuevo código del trabajo, porque el problema es que cada gobierno que viene quiere implementar una propuesta, un programa que termina siendo un parche a lo que usted le ha llamado a la vieja ley laboral, que dicho sea de paso, no es verdad, no, economista, no es verdad. El Código del Trabajo del 38 no se parece para nada al Código del Trabajo del 2020. Ha sido, ha sido varias veces reformado y ha tenido una serie de cambios sustanciales. Nosotros
lo que le hemos dicho al ministro es que estamos de acuerdo con que se abra un proceso de, de contratación para crear nuevos puestos de trabajo, pero siempre que estos estén bajo un régimen laboral de todos los ecuatorianos. No podemos, no podemos, y eso es una de las cosas que queremos que ustedes, como comunicadores sociales, nos ayuden en este tema, al gobierno y a los trabajadores y a los que no tienen empleo, que son justamente los jóvenes, que haya una sola ley laboral. Saben ustedes que en el Ecuador es uno de los pocos países que tiene una cantidad de regímenes laborales que se contraponen y que tienen una serie de aristas que realmente dan miedo. Y una de las cosas que no lo dijo el doctor Pablo Zambrano hace poco, porque a lo mejor no lo tuvo presente, pero una de las cosas que nos han dicho los empresarios y los inversionistas internacionales es que el Ecuador tiene muchas leyes, pero que precisamente lo que requiere en el Ecuador es que haya menos leyes de carácter, digamos, que se contrapongan. Una, imagínese usted un emprendedor, un inversionista que vea que el Estado tiene un régimen laboral para sus trabajadores de servicio, y si el inversionista viene al Ecuador y quiere dedicarse a una actividad de servicio, tiene que acogerse a otro código que tiene otra regulación, y así no se puede. Y lo han dicho, no es un problema de cambiar de leyes, es un problema de homogenizar las leyes, de tratar de que los ecuatorianos vivamos en un solo régimen laboral, porque aquí no hay trabajadores de primera, trabajadores de segunda y trabajadores de tercera. Por ello, nosotros hemos elaborado una propuesta de nuevo Código del Trabajo, donde están considerados los trabajadores industriales, los trabajadores del comercio, los trabajadores de la industria, de la agroindustria, del aire, los que trabajan en el aire, los que trabajan en el mar, ¿no? Los que trabajan en las redes, los que trabajan en las plataformas digitales, los que hacen teletrabajo, el trabajo para los jóvenes, que puede ser el trabajo de las pasantías, que puede ser el trabajo del aprendizaje, etcétera, etcétera. O sea, un nuevo código del trabajo que lo podamos discutir. Nosotros tenemos un código de trabajo desde nuestra visión, desde los trabajadores. Los empresarios tienen otro código de trabajo, una propuesta de código desde la visión empresarial. El gobierno debe tener el suyo. Reunámonos, pongámonos de acuerdo. El Ecuador no va a avanzar en el problema serio que tiene del desarrollo, es porque no nos ponemos de acuerdo, porque le sacamos la vuelta. Miren lo que pasó con el anterior gobierno, el señor Moreno, cuando nos invitó en las 2 o 3 veces que nos invitó y en las que estuve presente, le planteé personalmente una propuesta de empleo que la tenemos como dirigentes sindicales, como académicos, con más de 30 años en la materia de derecho laboral, que enrumbemos una ley que nos permita a nosotros dar trabajo a la mayor cantidad de la población. Saben ustedes y ciudadanos que el mayor empleo se encuentra fundamentalmente en el agro. El 18% de la población que está empleada es en el agro. Y todos sabemos que en el agro lo que hay es precarización laboral. Entonces, ¿cómo paramos
la migración campo-ciudad y nos permite justamente lo que acaba de decir el presidente de la Federación de Cámaras de Industria, desarrollar la industria que nosotros podemos desarrollar. Decía, señor presidente, ¿por qué usted no financia a través de no de un bono, sino de un plan de financiamiento para el campo? Porque el 40%, escuchen, el 40% de la producción agrícola se queda en el campo sin levantar. ¿Por qué? Porque el productor campesino no tiene la capacidad económica para levantar toda su producción, porque hay sectores alejados donde sin la posibilidad de llegar, porque no hay una carretera estable, sin la posibilidad de sacar su producción, se queda. Y le decíamos, ¿por qué no a esos productores les financiamos la posibilidad de sacar toda la producción para mejorar el costo de la canasta familiar y hasta para exportar? El señor ministro de Finanzas en esa época, aquel que pagó los bonos antes de tiempo, miraba su teléfono, porque ahora los jóvenes, el teléfono, mientras están en las reuniones con el presidente de la República, el ministro de Trabajo, cuando le hablaba de regular el teletrabajo, regular la los trabajos por plataforma, decía, pero eso será trabajo. O sea, ese tipo ¿cómo se llama?, de funcionarios llegan desgraciadamente a los ministerios, que cuando nosotros vamos con propuestas, ideas, están en otro mundo, están en otra galaxia. Y el presidente de la República puede tener buenas intenciones, pero si no tiene un equipo de trabajo que le diga por aquí es el camino. Porque lo que 7 de la mañana, 54 minutos, y urbano con el doctor Juan Vareles, vicepresidente de CEDOCU. Usted, mi estimado Jorge Escobar. Licenciado Jorge Escobar, adelante usted con el doctor Vareles. Gracias. ¿Cómo le va? Muy buen día, bienvenido a Contrapunto. Sobre estas... sí. Buen día, no sé si me escucha bien. Perfectamente. Señor Vareles. Perfectamente. ¿Me escucha? Sí. Ok, gracias. Es por la señal. Sobre las propuestas que hacía hace un momento el doctor Pablo Zambrano, entre ellas, le considera que no es válido que el empresario deba de cancelar el 25% por la figura del desahucio, que es cuando el trabajador decide salir de la empresa por una mejor propuesta, porque va a ser un emprendimiento, las causas pueden ser diversas. Aquello, según el criterio de la dirigencia sindical de los trabajadores, ¿es válido o no? A ver, yo quiero indicarles que el tema de la bonificación por desahucio no es otra cosa, como su nombre lo indica, es un bono cuando el trabajador se retira, ¿no? Recordemos nosotros que el trabajador no siempre se retira por despido, sino también cuando se termina su vida laboral y se acoge a la jubilación. Y durante toda su vida laboral ha tenido pues el salario que ustedes conocen, que ni siquiera llega a la canasta familiar. Y este trabajador que ha laborado tantos años y decide, como usted decía, como decía el presidente de la Cámara, de la Federación de Cámaras de Industria, decide mejorar cambiándose a otro empleo o haciendo un emprendimiento. ¿Qué significado tiene el bono de desahucio? Es justamente el reconocimiento, ¿no? El reconocimiento que la empresa, el empleador, le entrega al trabajador. ¿Y saben qué? Lo que no dijo el doctor. En los Estados Unidos y en Europa existe el bono del desahucio, porque es la forma en que la empresa no es que le devuelve, no, sino que le compensa el esfuerzo que realiza una persona durante toda su vida.
Porque déjenme decirle que lo único que tiene el trabajador dependiente cuando ingresa a una industria, una empresa cualquiera, que lo hace generalmente siempre muy joven y se retira ya de mayor edad, lo único que tiene el trabajador, su capital es su vida. Y cuando se retira, tiene una vida mermada. Es decir, por ahí no creo que sea el problema. El problema que tienen los empresarios, por ejemplo, fue el de que en el Ecuador se eliminaron, por ejemplo, el contrato que toda la vida ha existido, que era la intermediación. El problema es que aquí los empresarios llegaron a tal extremo de que crearon esa tercerización que es horrible, que, 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 que no tiene, digamos, ningún tipo de protección el trabajador. Pero la intermediación para nosotros que somos una ciudad de puerto y que toda la vida hemos tenido que exportar y que han habido lo que nosotros llamamos el trabajador, el estibador, era un trabajador que no era ni de la empresa naviera ni del productor industrial o productor agroindustrial, sino que se trataba de un tipo de trabajo que se realizaba para la estiva de toda la mercadería que debía estar en la panza de un buque. Pero eso lo eliminaron. Lo eliminaron porque así son. Aquí nosotros hacemos leyes por esnovismo o por fobia. Hay la necesidad de ponernos de acuerdo en formas de trabajo. Habla de la jornada parcial. Eso está en la ley. La jornada parcial está en la ley. No necesitamos crear la jornada parcial. El contrato, ¿cómo se llama? Temporal, está en la ley. Está en la ley. No tenemos que crearlo. A lo mejor hacer alguna reglamentación por el tema del teletrabajo, por la plataformización, en fin, del trabajo. Pero no es lo importante. ¿Saben qué es lo importante? Y lo que aquí lo ha tocado el doctor Zambrano. Lo importante, lo que dicen los inversionistas, es que aquí en el Ecuador no se va a desarrollar la producción si seguimos manteniendo esos niveles de intereses por los créditos de producción. Mire, dos caminos tiene el presidente Lazo para desarrollar la producción. Uno, cobrar los impuestos que deben las grandes corporaciones, tanto extranjeras como nacionales. Segundo, darle todas las seguridades a los inversionistas ecuatorianos que tienen su plata en el exterior. Porque antes decían que no traían la plata, no les daban las garantías. El gobierno nacional no era un gobierno serio, pero resulta que ahora ellos son gobierno. Los que tienen las inversiones en el exterior son gobiernos. ¿Cómo no se van a dar ellos mismos las garantías necesarias para traer el dinero? Porque una de las otras cosas que tampoco dice el doctor Zambrano es que en el exterior, cuando el Estado ecuatoriano va a pedir plata prestada, le dice, pero ¿cómo quieren ustedes plata de nosotros si ustedes tienen aquí 40.000 millones de dólares que están aquí en la banca, en estos bancos? Oiga, si nada está oculto. Entonces, no les digo que traigan todo el dinero porque sería irresponsable, pero tráiganlo a través de proyectos y que el Estado les dé a esos inversionistas que creen en el Ecuador, que creen en la producción, que creen en la creación de puestos de trabajo, que les den un tratamiento de carácter tributario diferenciado, pero para el que se arriesga, pues, no para aquel que está esperando el contratito del Estado para volverse millonario, porque desgraciadamente aquí han habido dos tipos de inversionistas: los que se metieron a la política quebrados y que hoy son multimillonarios, y los segundos que se dedicaron a vivir del papel
o sea, de la moneda, del crédito, de la inversión, y eso no produce. Lo que produce es lo que acaba de decir el doctor Zambrano, la producción de alimentos, la producción florícola, la pesca, es decir, meterle mucha inversión a lo que nosotros sabemos hacer y no dedicarnos a competir con lo que no sabemos hacer, que era lo que quería hacer el presidente Correa, ponerse a competir con Japón, con Corea, en tecnología. Disculpen, cada uno sabe cuáles son sus potencialidades, y en el Ecuador la potencialidad que tenemos nosotros es básicamente los alimentos, la pesca, ¿cómo se llama? El turismo, la construcción y la biodiversidad que tenemos en el Ecuador. Perdónenme, pero aquí o nos ponemos serios a hablar de la inversión. La mayor inversión que tienen los ecuatorianos es su gente. Nuestra gente es una buena gente. Tenemos que invertir en el trabajador, tanto del campo como de la ciudad, pero básicamente, por ejemplo, ¿por qué no quitarle los impuestos a los productos artesanales para que compitan con el producto que viene del exterior? No decimos que se cierre las puertas a la importación, sino que se le dé un aliciente al productor de zapatos, al productor de ropa, al productor de bienes y servicios para el hogar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos mejores carpinteros que los que vienen del Oriente. Nosotros mandamos los tableros y nos mandan del Oriente los muebles. ¿Ustedes se imaginan que eso debe seguir sucediendo? No, que vengan esas empresas a instalarse acá, o que nosotros podamos desarrollar la industria de la madera y la industria del alimento. Gracias. Es Juan Bareles, vicepresidente de la CEDOCUT, economista aquí en Huancavelica. Sí, agradecerle por su presencia aquí en Huancavelica 830M y que nos comente más adelante cómo va el proceso, y ojalá para bienestar o beneficio de toda la clase trabajadora, que al final redunda en beneficio de la familia ecuatoriana. Un abrazo para usted, que vaya bien. Saludos, buen día. Buenos días.